Comenzamos la sesión más esperada por todos. ¿Sabías qué? Por Robert John Santiago. ¿Qué tenemos para hoy, Robert? Pues mira, que estamos empezando una serie sobre la economía y sobre los sistemas económicos. Yo estaba pensando cuál de los sistemas podíamos comenzar. Yo decidí comenzar por el más controversial que podía comenzar en este momento, y el socialismo. Lo que vamos a estar haciendo con esta serie de sistemas económicos es que vamos a hablar no solamente de las definiciones y de los diferentes tipos de, que hay un montón de definiciones de los diferentes sistemas económicos, sino también vamos a hablar de la historia. Así que vamos a comenzar. Alexander Binet fue el primero que utilizó y el que se le adjudica como que la primera persona que comenzó a usar el término de socialismo. Pero él no lo usaba como un término económico realmente, él lo usaba más como que para referirse a creencias filosóficas o morales en lugar de puntos de vista específicos. Y esto lo que hacía era de que esto lo puso como un término opuesto al individualismo. Así fue que se usó originalmente, eso no era un término mayormente económico. Pero ¿qué pasa? A la mitad del siglo XIX, muchos escritores pues, fueron los que comenzaron este término como socialista. Aquí tenemos a los más famosos, fue Henry de Saint-Simon, que es el que está aquí en esta esquina acá, Charles Fourier, Tim Cabot, Robert Owen y a Henry George. ¿Qué pasa? Esta gente es lo que ellos llevaban era más lo que luego fue llamado como el socialismo utópico. Ellos lo que pensaban era de que pues, la sociedad humana, una sociedad humana ideal donde no hubiera un gobierno y los seres humanos pues compartieran entre sí todo en paz. De hecho, ellos instituyeron ciertas regiones donde ellos creaban un grupo de gente que vivía de esta manera. Pero Okay. pues, sí, y pues fue algo que fue una etapa que surgió en ese momento, pero la realidad pues no... El socialismo es algo que siempre ha tenido mucho problema en la parte de promoverse. Los peores mercadeándose son los socialistas. Y en parte es porque los capitalistas son los mejores mercadeándose. Y siempre, pues, en cierta manera han buscado crear esta visión de que el socialismo es malo para la economía. ¿Qué pasa? De ahí entonces viene la teoría marxista. La teoría marxista... Para acá. Déjame enseñarte algo antes de ir a la teoría marxista. La teoría esta del socialismo, el socialismo utópico, es lo que Star Trek realmente traía en el programa. Y aquí yo tengo un clip rapidito de Star Trek. Así se escucha. No, casi no se escucha. No se escucha. Pero él está diciendo que el dinero no existe en el siglo XXIV y que no existen las clases sociales y que no se le paga a la gente. Ellos creen en algo pues, más grandioso para la vida. Es parte de lo que entonces, de la base de lo que supuestamente era Star Trek y la sociedad en Star Trek. Karl Marx es entonces pues, que empieza con la teoría marxista. El socialismo de Karl Marx ya se refiere a una etapa específica en el desarrollo social y económico que se supone que vaya a desplazar el socialismo. Entonces, el fin de la teoría marxista era el comunismo a final de cuentas, pero la realidad es que era pues la propiedad pública se desplazaba se desplazaba el capitalismo por la propiedad pública y la cooperatividad del capital, la disminución del asalariado con un método de compensación basado en principios de cada uno según su capacidad, a cada uno según su contribución. Eso tampoco era que era algo de que vamos a repartir igualmente entre todo el mundo, porque tú tienes que
según tu capacidad, según tu contribución, puede ser el dinero que tú vas a obtener. So, Okay. es basado en esta cuestión de productividad. Mientras más productividad tenga, pues entonces pues más tú vas a tener. So, tampoco era como que era igual para todo el mundo. Pero la realidad es que el marxismo, tus teorías las dejo incompletas. Y entonces, pues de ahí es que entonces empieza a salir muchas versiones, muchas vertientes del marxismo, que pues cada cual tiene su propio ideal. Y entonces, pues el comunismo coge esta idea de cada uno según su contribución y la quita para que entonces pues darle poder al gobierno para que entonces reparta como le da la gana. O sea que no necesariamente era lo que el Karl Marx tenía planificado. Nuevamente, sus teorías fueron incompletas. Él murió sin completar sus teorías, así que por eso que entonces la gente tiene sus propias ideas. Algo bien interesante es que en Estados Unidos habían partidos No me digas. socialistas, sí. Todo está perdido, Dios mío, Mira, señor, pero ¿cómo es posible? en el Ni, 1800, ni la nación americana contaminada, pero yo no puedo creerlo, de verdad. mira, en el 1876 este era el logo del Partido Socialista de los Trabajadores. Realmente Mira, los trabajadores, los partidos socialistas siempre fueron fundados mucho por el poder del trabajador y los trabajadores eran los que fundaban estos partidos. En junio 11 se fundó el Partido Socialista Demócrata de 1898, a finales del siglo XIX. El Partido Socialista se fundó luego en el 1901, en el julio 29 de 1901, pero mira hasta dónde duró hasta diciembre 31 de 1972. Y la realidad es que este partido realmente tuvo un montón de legisladores y senadores que fueron seleccionados. Nunca tuvo, sí tuvo candidatos para la presidencia de Estados Unidos, pero lo más que sacó fue cerca de 1 millón de votos, no sacó más de 1 millón de votos. Así que, y tuvieron también el Partido Comunista de Estados Unidos que se fundó en el 1919. Realmente pues tenía dos partidos corriendo al mismo tiempo. oye, pero ese del 1919, eso parece la bandera de Rusia, joven. Sí, porque era el Partido Comunista, realmente era el Partido Comunista en ese momento. O sea, de hecho, había un partido nazi en Estados Unidos, pero esos son otros 20 pesos ¿Qué? en ese momento. Mira, la realidad es que parte de lo que hizo, y es por lo que yo mencionaba ahorita, muchas de las cosas que ocurrieron con las ideales socialistas era que fueron demonizados muchas veces. La revolución de octubre, que fue una revolución en la Unión Soviética, fue una revolución donde los trabajadores pues dominaron, hicieron como una revolución y dominaron el poder en Rusia. Realmente la economía fue creciendo en ese momento en Rusia, pero ¿qué pasa? Pues como una de las debilidades que tiene la cuestión del socialismo es que es fácil presa de la gente de los fascistas y de la gente que quiere autoritaria, que quiere tener el poder y usar el poder para ellos mismos. ¿Qué pasa? Que entonces en Estados Unidos comienza entonces este movimiento para asustar a los americanos en cuestión de lo que realmente era el socialismo y de lo que significaba el socialismo para una nación. ¿Eso qué pasa? Que entonces si tú ves aquí es los cómics era algo que se usaba mucho como propaganda en los años 40, los años 20. Tú ves que pues, entonces los periódicos pues empiezan a tirar reportajes, los cómics empiezan a sacar promociones como que si el socialismo domina aquí, esto va a ser un desastre. ¿Qué pasa? Al nivel de que FDR, el presidente FDR, realmente su política para salvar a Puerto Rico a Estados Unidos de la peor recesión que tuvo Estados Unidos, realmente la mayoría de sus políticas fueron políticas socialistas. Pero él realmente era un capitalista porque él era rico y él tenía muchos negocios. Pero sus políticas para salvar a Estados Unidos de la recesión fueron políticas mayormente socialistas. Pero ¿qué pasa? Él era un tipo brillante. ¿Qué él hizo? Él renegaba el mero nombre del socialismo. Él decía, no, para nada yo soy socialista.
inclusive cuando habían fuertes críticas obviamente de los ricos y de la gente que tenía negocios, porque él instituyó en ese momento un tax de 70%, de 70 a 75% de los negocios, para entonces salvar la recesión en ese momento en la que estaba Estados Unidos, en parte, y también pues parte de su política, pues en ese momento que comienza el Seguro Social comienza en ese momento, el Medicare comienza en ese momento, un montón de propuestas que él hizo para salvar la economía, para salvar la agricultura en ese momento, pero todas esas políticas eran consideradas socialistas en ese momento, aunque él renegaba totalmente el nombre de socialista. Así que, pero fue bien interesante pues, ver cómo ahora Bernie Sanders él promueve esas mismas políticas, pero él ¿Qué promueve Bernie Sanders? Pues, ¿Qué promueve el socialismo actual? Ya mismo vamos a hablar sobre eso. Pero antes de ir al socialismo actual, yo quería traer una noticia, bueno, realmente histórica, sobre Alemania y los nazis. Realmente, cuando comienza el partido nazi, se llamaba el Partido Socialista Alemán de los Trabajadores. Pero ¿qué ocurre? Hitler realmente no era socialista, para nada era socialista. Hitler ni siquiera fue elegido. Hitler no fue elegido por el pueblo. Hitler fue, él se le asignó un puesto dentro del partido y él fue dominando el partido hasta pues, que llegó al poder. Pues, ¿qué pasa? De hecho, Hitler en algún momento mientras estuvo en el partido, él dejó el partido precisamente porque él estaba en contra de las políticas socialistas que tenía el Partido Socialista. Así que, para que tengas una idea, aquí está, este señor que está aquí se llamaba, voy a buscar el nombre por aquí que lo tenía, se llama Otto Strasser, se llama este señor que está aquí, y lo ves aquí al lado de Hitler. Ellos tenían una guerra realmente, porque Hitler, cuando él escuchó que Hitler dijo que cualquier esfuerzo para tomar hogares y las propiedades de los príncipes alemanes impulsarían al partido hacia el comunismo y que él nunca haría nada para ayudar a los movimientos de inspiración comunista. Eso dijo él. Y entonces, pues, esta persona, pues, que realmente era un socialista, él estuvo en contra. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que entonces ellos tuvieron un debate de 2 días completos para los años 1900, un debate de 2 días en 1930, donde Hitler dijo esto, y lo voy a citar directamente, lo voy a leer directamente para que no haya duda. Él dijo: nuestros grandes jefes de la industria no se preocupan por la acumulación de riqueza y de la buena vida, sino por la responsabilidad y el poder. Han adquirido este derecho por selección natural. Son miembros de la raza superior, pero los rodearías de un consejo de incompetentes, refiriéndose entonces a la clase trabajadora que el comunismo quería que estuviera conjunto con la gente de poder, que no tienen noción de nada. Ningún líder económico puede aceptar eso. Luego dijo, cuando le estaban diciendo como que, mira, pero ven acá, tú no vas a permitir que la empresa siga creciendo y que sea tan grande. Él dijo, por supuesto, ¿crees que soy tan estúpido como para destruir la economía? El Estado solo intervendrá si la gente no actúa en el interés de la nación. No hay necesidad de despojo o participación en todas las decisiones. El Estado intervendrá con fuerza cuando deba, empujado por motivos superiores sin tener en cuenta intereses particulares. ¿Eso qué pasa? Lo que él creía era, él sí promovía lo del partido, no por socialismo, sino porque esa era la excusa para que entonces decir, de hecho, muchas de las naciones que se unieron a Hitler en ese momento se unieron por las mismas razones racistas, que entonces ellos lo que no querían era que se compartiera esa riqueza con, por ejemplo, judíos y negros en ese momento, que lo que hicieron ellos fue que decir como que, no, pues mira, somos socialistas para coger el dinero y repartirlo entre entonces nosotros, los blanquitos o los arianos, como se le llamaban en ese momento a la raza pura de los alemanes. ¿Eso qué pasa? Una de las cosas que ocurrió fue esto que está aquí en esta noticia que vemos en este periódico de la época, donde hubo algo que se llamó The Night of the Long Knives, la noche de los cuchillos largos.
en esa noche de los cuchillos largos murieron 85 personas del Partido Socialista, entre ellos el que mencioné, Otto Strasser. ¿Qué pasa? Pero dicen, estos fueron la gente del poder en el partido, pero hay noticias que murieron entre 700 y 1000 personas esa vez, en esa noche, porque eran personas que ya habían expresado que eran socialistas. Hitler no era socialista, definitivamente. ¿Qué pasa? Entonces vamos a lo que es socialismo. Socialismo se define como un sistema económico social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de la propiedad privada de los medios productivos y de distribución. ¿Qué pasa? Lo que hace esto es que busca tener un sistema libre de clases sociales. Pero ¿qué pasa? Como te dije, lo que fue la definición de lo que era el socialismo marxista no termina no teniendo una definición real. Y entonces pues ahí es que vienen diferentes tipos de socialismo. Si tú miras aquí, el socialismo puro tenía pues más lo que era el socialismo utópico, tenía el anarcosocialismo, ya vamos a hablar sobre cada uno de ellos, el estado comunismo. Y entonces, ¿qué pasa? De ahí sale el socialismo democrático, que es un sistema económico que trabaja en el socialismo, pero también tiene elementos del capitalismo. Tenemos el socialismo socialdemócrata, que es más parecido a algunos de los programas que tiene Estados Unidos. Y tenemos el comunismo de mercado, que aunque la gente quiere decir que es socialismo, realmente es capitalismo. Y esto es más de lo que tiene China en este momento. Entonces, vamos a definir cada uno de ellos rápidamente. Oye, pero para, ahí falta, me imagino que faltan algunas teorías, ¿verdad? No, faltan algunas teorías, realmente. Yo soy narcocapitalista y no está ahí. No, lo que pasa es que estamos hablando de teorías que tienen supuestamente base socialista. Pero faltan como quiera, porque está el socialismo religioso. El socialismo religioso es lo que muchas comunidades religiosas tienen, como por ejemplo los budistas. Tenemos diferentes comunidades que tienen su propio sistema y que ellos reparten sus riquezas entre ellos. Pero esa parte no quise incluirla porque pues no es la mayoría, no es lo que se ve ahora mismo en muchas naciones. Tenemos el anarcosocialismo. El anarcosocialismo es una forma de socialismo que rechaza al Estado, la religión y la propiedad privada. Esto es básicamente aquí, esto es anarquía, esto es no realmente contrasta con el socialismo marxista, porque el Estado, ellos eliminan el Estado totalmente de lo que es el socialismo. Así que, pues, ¿qué pasa? Pero aquí algo parecido al anarquismo, pero con un poquito más de control, es lo que le llaman el socialismo utópico. El socialismo utópico lo que era es más, pues minimizan el papel de la lucha de clase, y lo que cree el socialismo utópico es de que no hay Estado, no hay gobierno, y la realidad es que esto es como un poquito pues, pensar de que los seres humanos son buenos y que de su propio corazón y de su corazón pues van a unirse para cooperar y estar todos juntos. ¿Qué es lo que denomina y lo que clasifica esto, o por lo menos de los teoremas que tiene? Es que no hay propiedad estatal de los medios de producción. Estos defienden la cooperación entre propietarios y trabajadores en lugar de trabajadores contra capitalistas. ¿Sabes? Todos trabajadores y propietarios están juntos bajo este modelo. Y entonces, pues, descentralización de la toma de decisiones, porque no hay un gobierno realmente. Entonces, lo que se aprovechan de las fuerzas del mercado, pero se hace hincapié más en el fin social. Por eso es que tú ves que aquí tenemos en esta gráfica, pues aquí pues, los que están para arriba son más libertad política, los que están más para abajo pues son un estado autoritario, los que están más hacia mi izquierda en este momento es economía más basada en el mercado, y los que están más hacia mi derecha acá es economía más basada o menos basada en el mercado. Teníamos el estado del comunismo. El comunismo pues ya es más pues marxista-leninista, como te digo, pues como lo dejé incompleto, pues Lenin, pues por ejemplo, pues cogió parte
de las teorías y su propia teoría. Aquí el Estado comunista gana control sobre los medios de producción y decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Esto es lo que fue la Unión Soviética en algún momento y lo que es Cuba en este momento. ¿Cuáles son lo que describe los teoremas que describe este sistema? Pues el control político. Hay mucha censura en este momento porque realmente es más fascismo que otra cosa. Y algo que quiero mencionar, y es que un sistema económico puede funcionar bajo diferentes sistemas políticos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Capitalismo y socialismo no tiene que ver nada con fascismo, con democracia. O sea, son términos que no necesariamente trabajan uno con el otro. Y pues, como iba diciendo, también el Estado comunismo tiene un papel limitado o nulo en la empresa privada y las fuerzas del mercado. Ellos no creen en la fuerza del mercado, eso simplemente el Estado es quien decide. Tiene el socialismo democrático. El socialismo democrático, a diferencia del comunismo, pues el Estado no es todopoderoso. El sistema político sigue siendo democrático y el socialismo democrático está asociado con los partidos socialistas, por ejemplo, en Europa Occidental. Esto se ve mucho en Europa Occidental, en muchos partidos que hay en esa área. ¿Qué es lo que hace este sistema? Que este sistema lo que hace es que en vez de dominar todo lo que es propiedad privada, domina pues ciertas cosas como por ejemplo electricidad, agua, gas, pero permiten que la empresa privada pues tenga domine ciertas cosas. Pues por ejemplo, en países que se dice que son socialistas democráticos, realmente menos de un 90%, menos de un 10% del comercio o de las empresas es dominado por el gobierno. ¿Qué característica tiene esto? Pues aboga por la naturalización de las industrias clave, precios fijados por el mecanismo del mercado, excepto en lo que son los bienes públicos. Lo que sí se diferencia esto es que sí, el bienestar se hace público y hay sistemas como lo de single payer, que el gobierno paga lo que es el sistema de salud, por ejemplo. Se fomenta mucho los sindicatos en este tipo de gobierno. Se usa mucho los salarios mínimos y lo que tú mencionaste ahorita de los ingresos universales, del Basic Universal Income. Exacto, del Basic Universal Income, para que entonces pues crear esta igualdad, o no igualdad social, porque realmente no hay igualdad social, pero evitan que ocurra esta diferencia tan grande como la hay en Estados Unidos, por ejemplo, y el impuesto es progresivo. Hay muchos de estos que tienen un impuesto en algunas cosas como un 70% en algunos elementos, así que el impuesto es bastante alto en estos sistemas. Tenemos el sistema socialdemócrata, que es bien parecido al sistema democrático, o socialismo democrático. La diferencia es que es más a lo que hay en Estados Unidos ahora mismo. Por ejemplo, hay una mayor disposición para aprovechar la fuerza del mercado, que es lo que pasa en Estados Unidos con el capitalismo. No hay un compromiso con la nacionalización de las industrias. Sí hay ciertos estados que sí tienen su industria, pero no pasa en todos sitios. Predica que vas bien. Predica que vas bien. Usar los salarios mínimos también y ingresos universales, igual que el sistema socialdemocrático. Pero ¿qué pasa? Los impuestos son mucho menos de lo que son un sistema socialdemocrático. Tenemos entonces el sistema comunismo de mercado, que es el sistema que supuestamente tiene China, que realmente no es un sistema socialista. Y para que tengas una idea de que no es un sistema socialista, ahora mismo China tenía antes un sistema que pagaba la salud para su gente. Ahora China ni siquiera tiene eso. O sea, China tiene un sistema totalmente, la economía, ellos tienen áreas donde hay empresa libre, pero son unas regiones particulares. Pero no significa que ellos busquen el bien social. Lo que significa es que ellos controlan lo que es la economía. Si tu economía va en contra de lo que ellos piensan, ellos van a ser como decía Hitler en aquel momento. Ellos van a apoderarse de tu empresa y la van a dominar como ellos les dé la gana. Entonces, eso es lo que pasa en China. Una economía intervencionista. Totalmente. China no es socialista realmente. Y la traje para
lo traje solamente para hacer la diferencia, porque mucha gente piensa que esto es así, pero realmente no es así. China no es aunque en su nombre lo diga, realmente no es socialista. Entonces aquí tenemos una imagen de todos los países que tienen o gobiernos socialistas o partidos poderosos socialistas. Son un montón realmente, como Alemania, Bolivia, Brasil, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania, Greenland, Iceland, Italia, Luxemburgo, Moldovia, Netherlands. No voy a mencionarlos todos, pero estos son todos países que tienen partidos fuertes socialistas, y los que están aquí en esta esquina. ¿Venezuela aquí, también está ahí o no? Sí, Venezuela está ahí. Pero estos son los países que el gobierno como tal es socialista. Armenia, Bolivia, Ecuador, Islanda, Nicaragua, Irlanda del Norte, Portugal, Serbia y Venezuela. Son los ¿Cuba? países... no, porque Cuba es comunista, no socialista. Ah, ok, sí. Estos son los países que se llaman ahora mismo en este momento socialistas, y tienen un gobierno socialista en este momento. Los que mencioné eran más que tenían el gobierno. Pero, ¿qué pasa? Una data que quiero traer que no se ve en esta gráfica, pero vamos a ver si... ok, ahora sí. Mira, ¿para dónde vamos? Y ahí da tu pregunta ahorita de lo de Bernie Sanders. Bernie Sanders, ¿qué cree Bernie Sanders? Bernie Sanders cree más en lo que estamos viendo ahorita, socialismo democrático. ¿Qué pasa? Que si tú te fijas, la gran mayoría de la gente, lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que presentamos ahorita de la propaganda y cómo se ha demonizado lo que es el socialismo, pero realmente la gran mayoría de la gente no, por ejemplo, uno de los programas que la gente más apoya es el Seguro Social, que es un programa socialista. Ahora mismo, si la gente supiera que Estados Unidos, la policía pagada por el gobierno es un sistema socialista, es un programa socialista. ¿Pero por qué pagada con el gobierno si sale de mis tasas? Pero es pagada por el gobierno. Y sale de tus tasas y se redistribuye el dinero, que es lo que el socialismo democrático busca. Ok, sí. Por eso es un programa socialista. Entonces, ¿qué pasa? Que Medicare for All, más del 50% de la gente apoya un Medicare for All, a pesar de que la manera en que lo han proyectado es una manera usando palabreo que demoniza lo que es Medicare for All. Aún así, es algo que la gran mayoría de la población de Estados Unidos, o la mayoría de la población de Estados Unidos, apoya. Y gran mayoría de la gente demócrata y gran mayoría de la gente independiente. Obviamente los republicanos, pues como tienen esta cuestión de filosófica, pues no necesariamente lo apoyan, pero aún así casi un 50% de los republicanos apoya lo que es un Medicare for All. Mira esto. Para el 2018, la gente entre el 18 años y 29 años veían más positivamente el socialismo que el capitalismo. Un 45% de la gente veía de manera positiva el 45% versus un 51% el socialismo. Obviamente las personas mayores de 65 años o más, pues obviamente que tienen ya arraigada esta cuestión de la propaganda en contra del capitalismo, del socialismo, pues un 60% ven de manera positiva el capitalismo, y un 28% ve positivamente al socialismo. Realmente, como podemos ver, esto es algo histórico. Y cuando digo histórico me refiero en el sentido de la manera en que se ha llevado cómo vemos el socialismo. Pero si vemos aquí, muchas esto es una lista de programas sociales, que no son todos, pero es una lista de programas sociales que son socialistas. No se ve bien allá, pero Head Start es un programa socialista. Tenemos el seguro social por discapacidad, tenemos el seguro social por retiro, tenemos los beneficios, el SSI que estamos hablando el otro día, que están tratando de traerlo para Puerto Rico, tenemos el Medicaid, tenemos el Medicare, tenemos el Welfare, tenemos el GI Bill, tenemos los beneficios para veteranos, tenemos las becas Pell, tenemos el desempleo, el seguro por desempleo, tenemos las food stamps, que es lo que le llaman es el PAM,
el PAN, tenemos aquí en Puerto Rico, tenemos el housing, los subsidios para housing, este programa también se considera socialista, y tenemos varios, solamente traje esta información ahí solamente para que veamos que queremos, que mucha gente quiere demonizar lo que es el socialismo, pero el capitalismo que vivimos ahora realmente es un capitalismo puro. Que si yo creo en el capitalismo, en el socialismo puro, no creo en el socialismo puro. Que yo pienso que debe haber un balance, porque que el socialismo ayudaría a que hubiera un balance en la sociedad y crear una sociedad más justa para todo el mundo. Sí, creo que sí. Y lo demuestra el Green New Deal, que de hecho iba a traer todas las políticas también que fueron establecidas en el Green New Deal, que eran socialistas, pero no eran demasiadas para poner también en una gráfica, y pues no las traje. Pero la realidad es que lo que salvó la economía de la peor recesión que tuvo Estados Unidos fue eso. Y realmente lo que realmente comenzó este movimiento socialista en sus inicios, en sus puros inicios, fue la desigualdad que creó realmente el capitalismo fuera de control, realmente, porque como dije ahorita, el capitalismo no necesariamente tiene que ver con el sistema político que tenga. El problema fue que en algún momento el sistema monárquico o los sistemas que habían de poder se aprovechaban del capitalismo y perdieron interés en ayudar a la gente que en algún momento pues no necesitaba. Para mí lo que hay que hacer es tener un balance entre todos y analizar con mente fría los beneficios sin pensamientos partidistas, sino hay que verlo por los méritos y por lo que pueden ayudar. Básicamente esa es la información que tenía para traer el día de hoy en esta primera sección de sistemas económicos. Tacha, la productora de aquí me gusta. Bueno, todo brutal, sí. Clemente, yo sigo siendo capitalista, narcocapitalista, pero estuvo bueno.